El plan Boluarte terminó convertido en plan Huevearte. ¿Qué va a significar que ahora llamemos al Ministerio del Interior como Ministerio de Seguridad Pública? Ahora sí, las normas que ha dado en su momento el gobierno para poder frenar el crimen transnacional, expulsión de criminales internacionales, frenar el robo de celulares con penas que alcanzan hasta los 30 años en el papel. Esas normas ahora sí van a ser posible ser ejecutadas. De ese tema hablamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas, que lo tenemos en esos instantes en la comunicación. Señor Vargas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta programación de Exitosa Me Llamo Perú. Amigos de Exitosa, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, ¿cuál es su primera percepción o cuál fue su primera sensación cuando escuchó a la presidenta hacer referencia a la lucha contra la criminalidad y como parte de esas estrategias el cambio de nombre del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública? Bueno, primero, lo hemos escuchado a la presidenta Boluarte durante 5 horas, un poco más de 5 horas, pero no ha dicho mucho. En concreto, no hay ningún anuncio de relevancia, o lo poco que ha mencionado se ha quedado, a pesar de 5 horas de leer su discurso, no ha anunciado cosas nuevas, estrategias o políticas públicas en los temas que nos preocupan a los peruanos, especialmente vinculados a el tema de la seguridad o el desborde criminal. En el tema específico que pregunta usted sobre el anuncio de este llamado proceso de reforma integral, hay que recordar que es la segunda vez que este gobierno de Dina Boluarte hace un anuncio similar. En marzo del 2023, su entonces primer ministro, Alberto Otárola, declaró de que el gobierno había decidido realizar una reforma profunda del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Eso como consecuencia de los actos de corrupción que los medios denunciaban. Han pasado más de un año desde ese anuncio y hasta la fecha no sabemos absolutamente nada de ningún proceso de reforma profunda, ni del Ministerio del Interior, ni mucho menos de la Policía Nacional. Ahora, por segunda vez, se nos habla de un proceso de reforma, pero ahora solamente del Ministerio del Interior. Lamentablemente, para este gobierno, para la presidenta Boluarte, hablar de reforma sería cambiarle de rótulo, cambiarle de nombre a el Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública. Lamentablemente, yo sigo considerando que en cuanto al manejo de la seguridad en el Perú, seguimos con un gobierno absolutamente a la deriva, con un gobierno sin una idea clara de cómo enfrentar los gravísimos problemas que estamos enfrentando los peruanos frente al crimen organizado, frente a las economías ilegales, frente a los delitos oportunistas que todos los días afectan especialmente a los más vulnerables. Claro, y estamos además, estuvimos, señor Vargas, perdón de la interrupción, estuvimos ante un mensaje de la Nación cuando habló del crimen de inseguridad ciudadana la presidenta. No hizo un balance exacto de cuánto es el nivel de descenso de la tasa criminal delictiva en el país. Solamente hizo referencia a la creación del Grupo Greco, este grupo especial de la Policía de Lucha contra el Crimen Organizado, Grupo Greco. Hizo una referencia de cuántos operativos se han hecho en Trujillo, en Arequipa, a nivel nacional, frente al crimen organizado, pero de allí a decir en tanto por ciento, y aquí está la prueba de que hemos disminuido el crimen, la inseguridad, que la gente vive en paz, tranquila, puede caminar tranquila por la calle sin ser extorsionada. Una persona puede abrir su negocio y no va a ser bombardeada, no va a ser dinamitada en su local si se niega a pagar cupos. Esos mensajes claros, contundentes, la presidenta no los dio, o porque no lo tiene o porque nunca realmente trabajaron para ese fin. Mira, lo que pasa es que cuando el gobierno como es el actual, el gobierno de Dina Boluarte, no tiene una idea clara sobre la naturaleza del problema, entonces obviamente va a recurrir a ese discurso demagógico populista de tener una lista de lavandería de cuántas operaciones, cuántos patrullajes, cuántos requisitoriados se han capturado, cuántas acciones operativas o tácticas se han producido. Pero es absolutamente absurdo y una falta de respeto
a los peruanos que están siendo sometidos en varias regiones secuestrados por el crimen organizado. La verdad que en el balance por 28 de julio frente al Congreso nos diga que ha realizado X número de operaciones y X número de capturas, eso lo puede decir el comandante o el coronel jefe de una subregión. Ok, de acuerdo, el jefe de la región policial puede hacernos ese balance, pero no pues la presidenta en el discurso a la nación con ocasión de las fiestas patrias. No puede hacer eso. Lo que la presidenta tendría que decirnos es: mi gobierno ha encontrado con un nivel de victimización del 22% y hemos reducido en 5 puntos y tenemos como objetivo reducir los otros 5 más de acá a los próximos años. Pero nada de eso ha ocurrido y tampoco va a ocurrir porque, insisto, al gobierno, a la presidenta Dina Boluarte, lo que le interesa es instrumentalizar a la policía para evitar que las unidades especializadas sigan investigando los casos de corrupción en el poder. Esa es su principal preocupación, no brindarnos seguridad, no liberarnos de la criminalidad que está avanzando, especialmente en los temas extorsivos. ¿Y sabe usted cómo está el tema de la implementación de los 12 laboratorios de criminalística que la presidenta ofreció terminando entre finales de 2023 e inicio de 2024? Porque es fundamental para la lucha contra la criminalidad. Carecemos de laboratorios de criminalística. Hasta el momento, la presidenta no hizo referencia alguna. Ofreció 4 penales, 4 cárceles con máxima seguridad y además con mayor capacidad para albergar a más reos, y tampoco, ese anuncio lo hizo el 2023 y tampoco se materializó hasta el momento. Solamente se habla de expedientes, de proyectos y documentos que están terminados, y ofreció más ampliación de espacios penitenciarios para los próximos meses. Realmente, en el tema de promesas, ¿cómo ve usted que ha terminado este primer año del 2023 a la fecha la presidenta? Mire, si recordamos los anuncios que se hizo al comienzo de su gobierno, con su discurso también del año pasado, en 28 de julio, con el actual, son básicamente similares, están básicamente repitiéndose los mismos anuncios. Lamentablemente nuestra memoria colectiva es frágil y no recordamos que esto ya lo había prometido antes y nos está faltando el respeto al reiterarlos o al maquillarlos los mismos anuncios. En concreto no se ha avanzado nada. Creo que necesitamos que el gobierno entre en conciencia y se dé cuenta de que hay peruanos que para poder trabajar están pagando al crimen organizado, que para poder seguir viviendo están pagando al crimen organizado porque el Estado es incapaz de brindarles seguridad. Estamos viendo cómo diariamente los criminales están dinamitando, poniendo granadas de guerra en las puertas de los colegios, de las farmacias, de las bodegas, etcétera, con fines extorsivos, y en la autoridad se convierte básicamente en autoridad nominal porque no brinda seguridad. Es un derecho fundamental a esos ciudadanos y estamos viendo esta situación en cada vez más regiones. Y en paralelo vemos que las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, siguen avanzando y ahora lamentablemente se han convertido en una fuerza fáctica absolutamente clara, en una fuerza económica, y que si no paramos esa situación, sin duda que muy pronto vamos a terminar en el mismo escenario, vamos a terminar viéndonos en el mismo espejo en el que se encuentra Ecuador. Ya, a ver, separemos la paja del trigo. Una cosa es el mensaje que da la presidenta ante la nación en sus intervenciones, las pocas o nulas veces que ha hecho de manera diaria ante la prensa, y otra cosa es la capacidad de la policía. Porque en su mensaje la presidenta, quiero citarle textualmente su mensaje a la nación, ella dijo: el 2023 se logró adquirir 215 camionetas, 60 motocicletas, un minibús para el fortalecimiento del servicio policial a nivel nacional con inversión de casi 30 millones de soles. Se adquirió 125 vehículos por inversión de 16 millones. Se adquirió 506 vehículos también para mejorar la capacidad resolutiva de la policía. Se ha conseguido vehículos tácticos SWAT, motocicletas, entre otros, que van a ser destinados a comisaría, sanidad policial, puestos de vigilancia de fronteras, servicios migratorios y unidades especializadas de la policía. También habla de una inversión en compras estratégicas del sector interior mediante una inversión estimada de casi 500 millones de soles, que incluye adquisición de aeronaves, vehículo multipropósito,
con el objetivo de modernizar e incrementar la capacidad de la policía. También habla de 12 laboratorios de criminalística y que recién a la fecha se ha conseguido el terreno. Nada más, solamente el terreno de dónde se va a hacer en 6 regiones del país. De los 12, solamente 6 están encaminados. Si lo que vemos es inversión para la policía, para que pueda mejorar su capacidad resolutiva, el problema es estrategia policial o decisión política que proviene del Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el problema? Si se ve que hay inversión, ¿por qué la sensación de inseguridad sigue incrementándose y esta no disminuye frente a la población? A ver, vamos por partes. Primero, no me parece que un presidente de la República anuncie frente al Congreso en 28 de julio como éxito la compra de un minivan o de un minibús. Eso me parece, la verdad, que absurdo. Insisto, eso lo puede decir el comandante, el coronel, por último, el jefe de la región policial. La compra de motocicletas o vehículos menores, eso más bien dejaría que sea un balance de la policía. Pero no puede anunciar, pues, eso la presidenta como grandes éxitos de su gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, de acuerdo, ok, estamos viendo como anuncio una inversión de 500 millones, de 30 millones para la compra de la logística de la Policía Nacional, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿en el marco de qué estrategia se va a comprar esa logística que se menciona de vehículos, motocicletas y minibuses? ¿Cuál es la estrategia que va a permitir el uso eficiente de esos recursos, de esa logística que se está anunciando? Pregunta, con la entrega de las 4.000 o 8.000 motocicletas de parte del alcalde de Lima a la Policía Nacional, ¿se está viendo alguna mejora en la prevención del delito o en la persecución del delito, de los delitos cotidianos o del robo de celulares o de la neutralización de las bandas criminales que azotan diariamente a los más vulnerables en la ciudad? ¿Cuál es la estrategia? Recordemos que nos dijo el primer ministro Otárola de que teníamos un plan Boluarte, pero meses después lo desautorizaron diciendo que en realidad no hay ningún plan Boluarte. El plan Boluarte terminó convertido en plan Huevearte. Entonces no hay una estrategia, el gobierno está a la deriva. Necesitamos saber qué es, cómo se va a enfrentar a estos problemas que, insisto, estamos frente a una invasión no solamente de criminalidad organizada local, sino principalmente de crimen organizado transnacional, que están tras la ruta del oro ilegal, que están tras la ruta de la cocaína, que están tras la ruta de la tala, de la trata de personas, que mueven, cálculos conservadores, más de 10.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que alimenta el crimen organizado y eso es lo que lamentablemente está creciendo en el Perú, en contubernio con la corrupción política que estamos viéndolo todos los días. Ya, a ver, hablemos de lo que en su momento significó ese plan Boluarte, o como usted bien lo mencionó en su momento, un plan Huevearte, aunque suena bastante fuerte, pero también algunos llamaron el plan Compunche Seguridad. Perdóneme, la comunicación se interrumpe, no sé si pueda mejorarlo. Sí, a ver, vamos a mejorar la comunicación. Si nos escucha mejor ahí, Ciro Vargas, ¿nos escucha ahí? ¿Aló? ¿Nos escucha? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bien, a ver, hacer un poco del análisis de lo que significó este plan anunciado por el gobierno. Lo llamaron Boluarte, luego se lo calificó de Huevearte, lo llamaron también el plan Compunche Seguridad, y a la final ni la misma presidenta sabía qué plan estaba teniendo sus políticas de gobierno. Sin embargo, dentro de ese plan, queriendo emular a lo que hizo Nayib Bukele allí en El Salvador, se dictaron, por ejemplo, decretos de urgencia en el sentido de lucha contra la criminalidad. El plazo de 72 horas para expulsión de delincuentes, para indocumentados, un plazo hasta finales de noviembre del año pasado para que de esta forma se pueda regularizar la situación migratoria de muchos extranjeros en el país, venezolanos o no, pero que sean extranjeros, si no se los iba a expulsar inmediatamente. Se aplicó un sistema constante de control de identidad en la vía pública, se penalizó hasta 30 años el robo de celulares en el país, se endureció las penas para aquellas personas que hacían un cruce legal de fronteras entre el Ecuador y el Perú u otro punto de frontera. Se incrementaron las penas y sanciones para que se pueda luchar contra el crimen transnacional. De todas estas normas que le estoy mencionando,
¿Cuántas sabe usted si se aplicó correctamente aquí en el país? Porque allí otra vez caigo en la pregunta anterior. Si el gobierno da políticas, ¿por qué las mismas no se ejecutan? ¿Es un tema de gobierno o de ejecución policial? A ver, lo que pasa es que el gobierno ha recurrido al llamado populismo penal como si fuese la varita mágica y también a la demagogia. La pregunta que me hago es, con las declaraciones del estado de emergencia que se declaraban a las regiones y a los distritos que había avanzado el crimen organizado, ¿se resolvieron los problemas de seguridad? No, al contrario, han arreciado más. Pregunta, con el aumento de las penas para el robo de celulares, ¿los robos de celulares dejaron de producirse? ¿O por el contrario, han aumentado las víctimas de estos delitos? Entonces, si el aumento de penas resolviera el problema de la delincuencia cotidiana, entonces pongamos a todos cadena perpetua y asunto arreglado. Pero no es esa la solución. Insisto, el gobierno carece de una estrategia, de una visión estratégica del problema. El gobierno ha anunciado, la presidenta Boluarte ha anunciado, de que van a aumentarse los mega operativos contra el crimen organizado. Pero en paralelo, está lapidando, está liquidando, está persiguiendo a los oficiales de la policía que forman parte de una de las unidades policiales más eficientes en la lucha contra el crimen organizado, y me estoy refiriendo a la DIVIAC. ¿Acaso la DIVIAC no era la principal unidad que producía los megaoperativos? Pero este gobierno está afanado en desactivarla, en liquidarla, y está persiguiendo a sus oficiales que estuvieron a cargo precisamente de las investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas al poder, a la corrupción en el poder. Entonces, ¿de qué aumento de megaoperativos nos está hablando si es el propio gobierno el que está desactivando a las unidades de la policía? Entonces la policía está haciendo lo que puede con las herramientas que le dan. Estamos dando vueltas en anuncios demagógicos, en aplausos fáciles. Mientras tanto, el crimen organizado sigue creciendo. A ver, y hablando de crimen organizado, para cerrar, pero sin salir de lo que significa lo que anunció el gobierno, pero entrando al ámbito internacional con la posible siguiente migración venezolana que se pueda dar, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Porque ya vemos en el tema del plazo de 72 horas para expulsión de delincuentes, la expulsión a extranjeros indocumentados en situación irregular en el país, el tema de sanciones carcelarias para aquellos que ayudan al cruce ilegal en fronteras. Todo esto no ha servido para mayor cosa. Ante ese escenario, que las normas del gobierno no han funcionado, ¿qué cosa tendría que hacerse para evitar un siguiente proceso migratorio venezolano con los mismos huecos que se han dado de una primera etapa desde el 2016 cuando Kuczynski entró al gobierno? ¿Qué tendría que hacerse ahora? Mira, no hay nada que pueda hacer este gobierno para evitar que se produzca una segunda o tercera ola migratoria. Nuestras fronteras están abandonadas. Las fronteras en la zona de Tumbes está absolutamente abandonada. Es una frontera tan amplia que se sigue pensando en términos de pasos fronterizos, pasos aduaneros, como si tendríamos que resguardar solamente los 50 metros que corresponden al paso fronterizo, pero tenemos una frontera de miles de kilómetros que están abandonadas. Y por allí hay, por supuesto, tráfico de personas, trata de personas, número uno. Número dos, parece que el gobierno no se ha enterado que tenemos a organizaciones criminales transnacionales que ya están operando en el Perú, uno de procedencia brasilera, que es el Comando Vermelo y el Primer Comando Capital, que están entrando por la ruta de la cocaína por el río Amazonas, el río Ucayali, y están operando en Pucallpa. Y por el sur, el Primer Comando Capital está entrando por Madre de Dios y está subiendo hacia el Brae, también siguiendo la ruta de la cocaína. Pero en la franja costera tenemos operando al Tren de Aragua, a los choneros, a los lobos de procedencia venezolana y ecuatoriana. Entonces, si no podemos enfrentar, si no podemos por lo menos frenar a estas estructuras criminales que ya están en territorio peruano y tenemos a puertas posiblemente una tercera o cuarta ola migratoria como consecuencia de esta crisis política, como consecuencia del socialismo del siglo XXI que se está aplicando en Venezuela, obviamente que nuestra situación de seguridad
va a crecer exponencialmente y mucho más todavía. Entonces lo que estamos viendo es la configuración de un escenario de una crisis de inseguridad, probablemente la más grande de toda nuestra historia republicana. Estamos con un gobierno absolutamente débil, con unas instituciones absolutamente precarias, como es la policía, como son el Ministerio Público, los jueces. Nuestras cárceles están absolutamente rebasadas, y tenemos probablemente esta crisis migratoria que se nos avecina. Entonces, la verdad que estamos absolutamente desprotegidos y se nos viene una situación apocalíptica. Señor Vargas, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Felices fiestas. Encantado. Buenas noches.